dingos, no estoy muy segura, creo que también tienen un proceso interesante de dispersión, ¿no? Pero entonces, estos conejos, lo primero que crece su población es muy rápido, y si no tiene los depredadores adecuados, se vuelve un problema muy grande. Por allí vi también lo del caracol africano. ¿Te acuerdas algo? ¿Puedes comentar un poquito más, María, del caracol africano? Profesora, sí, justo ahorita estaba buscando y me apareció eso del caracol africano que afecta a cultivos y a las plantas silvestres. No se sabe exactamente cómo llegó al país. Ujú. Llegué a leer más o menos eso. ¿En dónde se introdujo aquí al Perú? Sí, Es que dice... esto es... Ujú. Depende del tamaño, ¿no? Son chiquitos, fácilmente en alguna exportación, una importación de algún tipo de hortaliza, si no fue bien verificada el lote antes de entrar, por eso está el SENASA, por ejemplo, el Servicio Nacional de Sanidad Ambiental y en general la sanidad en plantas y animales, contribuye o fiscaliza los ingresos de cultivos, el uso de pesticidas, etcétera, para controlar los bichos, pero a veces se escapan estas cosas que a veces son muy chiquitas. Entonces entra y se produce una nueva plaga, ¿no? Entonces, de esa manera es que se ha movido y ahora más que todo es porque nosotros llevamos bichos, ¿no? Nosotros movemos estos organismos. Les comento un par de ejemplos en cuanto a plantas. En el África, por ejemplo, en Etiopía, porque trabajamos con colegas africanos hace unos años, sí era Etiopía, se llevaron árboles de algarrobo de América, ¿no? De prosopis. Creo que eran los prosopis de Argentina. Y estos árboles, en la zona donde los pusieron, no toda África es completamente árida, había agua. Y a los algarrobos les encantó y crecieron muchísimo. Crecieron tanto que empezaron a reemplazar la vegetación local, ¿no? Entonces se volvió una plaga. Un árbol es una plaga ahorita. Entonces allá se promueve, aquí por ejemplo la extracción del algarrobo está prohibida, ¿no? Allá se fomenta la extracción para leña y carbón porque ya es tan grande el problema que necesitan sacar. Y de hecho le encanta establecerse en la ribera de los ríos, ¿no? Porque la humedad es lo que requiere. Entonces hay así cientos de miles de algarrobos, bosques enormes, pero son bosques producto de la propagación natural, ¿no? Y otros son las tunas, las opuntias, que se llevaron los europeos cuando vinieron acá por la fruta, pero se volvió una plaga la tuna. Porque en esas regiones de Europa no es tan seco como aquí, entonces eso favorece su propagación. Y creció con problemas. Entonces sí fue un tema erradicarlo en algunos sitios. Entonces hay pasajes de España, ¿no? O de Italia, donde ustedes pueden ver las opuntias en algunas películas por ejemplo, las mafias italianas, salen de fondo las tunas, ¿no? Esos son americanas, los cactus son americanos, ¿no? Los cactus son americanos. Entonces, esos se llevaron al mundo y allá sí se volvieron una plaga, ¿no? Entonces, se volvieron un gran problema, ¿no? Entonces, de esto es que es costoso, ¿no? En términos de impactos en actividad agrícola, en ganadera, cuando son enfermedades, ¿no? Etcétera, hay un gran impacto. Cuando viene por ejemplo, esto de las vacas locas o las gripes aviares, de las cuales nos contagiaron a nosotros, para evitar su dispersión, ¿qué hacen? Eliminan a los animales, ¿no? Se eliminan a los animales también, cuando se trata de una gran cantidad de animales infectados, ¿no? Para evitar su rápida dispersión en enfermedades. Bueno, entonces hay este tema, que el tema de la dispersión tiene que ver con la dinámica de las poblaciones en el tamaño, ¿no? Pero también hay que verlo en términos de cómo estas poblaciones crecen, ¿no? O se contraen o se mueven, ¿no? Cuando hablamos de estas migraciones, o en el caso de especies introducidas y exóticas, que se mueven de su lugar de origen a otro lugar diferente y lejano, ¿no? Que pueden ocasionar problemas
como ustedes dijeron, no hay depredadores, ¿no? No tienen controladores naturales en esos nuevos sitios, y la expansión se da de manera muy acelerada, dependiendo de cada especie en la que estemos hablando, ¿no? Entonces es un problema. De hecho, es uno de los grandes problemas a escala global, las especies invasoras también, ¿no? Las especies exóticas, ¿sí? Entonces eso de repente lo vamos a ver en el último capítulo. Muy bien. Listo. Entonces con esto estamos cerrando, ¿sí? Estamos cerrando el capítulo de ecología de poblaciones. Ya entonces yo voy a subir las diapositivas al Moodle para que las puedan tener y vayan revisándolas. Y vamos a entrar a ver el siguiente capítulo, que es el de ecología de comunidades. Ahora, si se acuerdan en el concepto de ecología de poblaciones, las poblaciones son parte de comunidades más grandes, ¿no? Desde el principio les he estado comentando y recordarán que cuando hablamos de la ecología, difícilmente podemos separar, o sea, se pueden separar, pero no podemos abordar cada uno de estos niveles, ¿no? que aborda la ecología, sin comentar qué puede pasar con respecto al siguiente nivel. Es decir, a nivel de ecología del individuo, ¿no? Los individuos están dentro de las poblaciones, como han visto estas poblaciones, tienen individuos diferentes que pueden llevar adaptaciones, que los que hemos estado hablando en las estrategias KIR, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo estas poblaciones de diferentes especies se encuentran formando, al coexistir con otras especies, las comunidades bióticas, ¿no? La biocenosis. Entonces, déjenme ver. Voy a compartir pantalla. A ver. Entonces, cuando hablamos de ecología de comunidades, ¿no? Ese es nuestro capítulo 5, estamos hablando lo que les acabo de decir, ¿no? Las comunidades albergan dependiendo de la comunidad, un número indistinto de poblaciones de especies diferentes, número de especies diferentes. Cada especie, ¿no? se encuentra en la forma de una población, y dentro de estas poblaciones tenemos individuos. Entonces, en las comunidades, vamos a ver la definición de comunidad, y dentro de esta definición hay lo que se le llama la asociación, ¿no? Esto va a depender del grado de relación, ¿no? ¿Qué tan fuerte es la relación entre un individuo de una especie con un individuo de otra especie? Pueden formar asociaciones donde hay una presencia siempre conjunta, ¿no? Eso es parte de la definición que brindó uno de los ecólogos vegetales que vimos en la historia de la ecología. Esto lo vamos a ver también en un ratito. Entonces, para que recuerden qué es lo que se ve en ecología de poblaciones, en resumen, ¿no? Vemos lo que es el tamaño poblacional, la densidad, la tasa de natalidad, la mortalidad, ¿no? Las tasas de migración, es lo que hemos visto en la última parte, la distribución etaria, ¿no? Por las categorías de edades, y la composición por sexos, ¿no? Y los patrones de distribución, algunos aleatorios, algunos agregados, algunos ordenados, uniformes, ¿no? Entonces, en el caso de las poblaciones, eso es lo que evalúa. Imagínense en el caso de una comunidad, eso habría que hacerlo para cada especie, ¿no? Habría que hacerlo para cada una de las especies, dependiendo de la pregunta de investigación que ustedes tengan, y esto incrementa la complejidad de los estudios, ¿no? Entonces, vamos a brindar algunas pautas, ¿no? De cómo nosotros evaluamos estas características o atributos de las comunidades, ¿no? Para poder organizar esta información, que es bastante grande. Y depende de qué cosa estudien, porque nosotros a veces, dependiendo de nuestra especialidad, ¿no? Algunos dedicamos a ecología vegetal, pues yo me dedico a ecología vegetal, otros se dedican a ecología animal, otros a ecología de comunidades animales, otros de ecología de comunidades microbianas, etcétera, ¿no? Dependiendo de la especialidad de cada biólogo o ecólogo. Entonces vamos a definir a la comunidad, ¿no? Comunidad de estudio. Nos queda claro que las especies no están solas, ¿no? En la naturaleza, y van a estar
formando lo que se le llaman estos ensambles de poblaciones que viven juntas en una determinada área. Entonces, la definición clásica es que son un grupo de organismos de diferentes especies que conviven en un lugar y tiempo determinado. Ahora, aquí hay otro aspecto importante de la definición de comunidades, ¿no? Que es la siguiente. Están interactuando, lo de las relaciones queda claro, ¿no? Porque si hay especies diferentes coexistiendo, hay una interacción. Y la interacción puede ser directa o indirecta, ¿no? Aquí hay un punto importante, lo vamos a ver más adelante, qué pasa a nivel de pirámides tróficas. Y también hay niveles de interdependencia. Hemos visto en el capítulo de individuo que hay especies que tienen un nivel de dependencia muy fuerte que puede llevar como resultado del proceso de coevolución, ¿no? Podemos ver en algunos casos de simbiosis, otros casos de mutualismo entre planta y polinizador, ¿no? Etcétera. Y otros grados de interdependencia casi nulas, donde simplemente las especies coexisten. Lo vamos a ver en lo que es relaciones interespecíficas. Pero lo que son relaciones directas o indirectas, a ver, yo les pregunto, ¿no? En una sabana africana, porque todas han escuchado eso, vamos al ejemplo más cercano, siempre hablamos del África, es clásico y hay mucha información, ¿no? En la Amazonía, ¿no? En la Amazonía, ¿qué relación tiene un jaguar con un aguaje, por ejemplo? Es una relación directa o indirecta. Pensemos en los niveles tróficos, que ustedes tienen nociones básicas y lo vamos a profundizar después. ¿Qué relación tiene un jaguar con un aguaje? Pensemos en el aguaje, que es el alimento de la huangana, por ejemplo, y la huangana es el alimento del jaguar, ¿no? ¿Qué relación hay entre el jaguar y el aguaje? Creo que todos conocen el aguaje, ¿no? O han escuchado, no sé si lo han probado. ¿Es una relación directa o indirecta? María José. Sería indirecta, profesora. Es una relación indirecta, ¿no? Porque el jaguar no come aguaje, pero se está comiendo a la huangana, que es la que se come al aguaje. Entonces, en contraparte, tendríamos que el jaguar tiene relación directa con la huangana. A eso nos referimos. Y esto es bien importante, lo vamos a identificar más adelante, porque esto tiene que ver con los impactos que va a tener a escala ecosistémica, de comunidad primero y luego ecosistémica, la eliminación de alguno de estos niveles tróficos, ¿no? De las especies que están en los niveles tróficos. Lo vamos a ver en este capítulo. Entonces, que tiene repercusiones muy importantes en escalas ecosistémicas. Vamos a comenzar hablando de las definiciones de comunidad, viendo el caso de estos dos especialistas que algunos de ustedes revisaron en las líneas de tiempo, en la revisión biográfica, ¿no? De Clemens y de Gleason, ¿no? Entonces, ambos son autores que son importantes en la historia de la ecología, pero tenían visiones contrastadas, ¿no? De su posición acerca de las comunidades. Lo que nos decía Clemens, ¿no? Es que en las comunidades vegetales, en las plantas, encontramos asociaciones, ¿no? Estas asociaciones son producto de una historia de largo tiempo, ¿no? De relaciones evolutivas comunes y respuestas y tolerancias básicas similares. Pero no solamente respuestas y tolerancias básicas similares, sino que hay un proceso de coevolución y en algunos casos de mutualismo, ¿no? Vamos a definir mutualismo más adelante, pero este es un grado de interdependencia fuerte entre dos especies. Y entonces, estos dos tipos de interacciones, mutualismo y el proceso de coevolución, tendría un papel importante en el desarrollo y evolución de las especies que vemos en asociación. En este caso, Clemens también planteaba que las comunidades tienen límites claros y una organización muy característica, ¿no? Entonces, Clemens es el que brinda, como ustedes mencionaron en su trabajo, los que hicieron Clemens, este concepto o lista de comunidad o como superorganismo. Entonces, lo que vemos aquí en el gráfico, ¿no? Es
Los colores que tenemos aquí en celeste es una asociación, entonces vemos 3 especies diferentes, cada línea es una especie diferente, ¿no? Entonces, el color nos indica es una asociación, 3 que están juntitas, en el caso de la E, en el caso de la D son 4, estas 4, y en el caso de la asociación C, estas 3, ¿no? Esta y esta. Luego por aquí puede haber alguna especie más si la encontramos en todos lados, puede ser, no dice que no, y otra aquí, especie P. Entonces, si ustedes ven, estas están agrupadas más o menos en un mismo lado del gradiente ambiental porque tienen requerimientos parecidos ambientales, igual que la D, están en el medio todas, y la C todas en el extremo derecho. Esto es lo que planteaba Clemens. ¿Qué decía Gleason? No, Gleason era la antítesis, hubo muchos problemas entre Gleason y Clemens, la comunidad científica en algún momento a Clemens lo rechazó, a Gleason también, ¿no? Porque cuando hay nuevos aportes, entran en este debate, ¿no? Hay detractores, hay quienes están a favor, pero vamos a ver qué es lo que nosotros encontramos en la naturaleza, ¿no? Pero son los que plantearon estas nociones en un inicio, en sus tiempos. Entonces, Gleason nos dice de que las relaciones entre las especies coexistentes, ¿no? Dentro de una comunidad, resultan de requerimientos, ¿no? En similitudes en requerimientos y tolerancias, que también lo dice Clemens, pero para Gleason no es resultado de una historia evolutiva común, ni de mutualismo. Son coincidencias, nada más, ¿no? Plantas que llegaron a un tipo de suelo particular, que cayeron en sus semillas, y tienen lo necesario y crecen. Eso es lo que dice Gleason. Entonces, la estructura y el funcionamiento de una comunidad muestran la suma de interacciones de especies que las forman, solamente la suma, ¿recuerdan? Entonces, si solamente la suma, esta es una visión individualista, reduccionista, ¿no? De la comunidad, ¿no? Entonces, y en este caso también Gleason consideraba la capacidad de migración de las mismas. O sea, llegaron allí porque o su planta, sus semillas se dispersan por gravedad, entonces caen ahí nomás. Las que caen un poco más allá o más alejadas de plantas con dispersión por gravedad, semillas caen por el peso, es porque se dispersan por viento, etc. Entonces tenemos dos visiones diferentes, ¿no? De lo que son las comunidades. Clemens plantea la visión de asociación, grupos con procesos de plantas, con procesos coevolutivos no importantes, y Gleason solamente son plantas que están en un sitio, fíjense en el gráfico, son plantas diferentes, no hay ningún tipo de organización, pero que coinciden más o menos algunas en los rangos de ciertos gradientes ambientales, pero por coincidencia, dice Gleason, ¿no? Entonces, yo les pregunto, y lo vamos a definir igual más adelante, ¿qué piensan ustedes de lo que han visto? ¿Qué tipo de comunidades vegetales? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan ustedes, chicos, chicas? Vemos Clemens, Gleason, vemos las dos, ¿qué piensan? ¿Alguna vez han visto, bueno, si no han ido todavía al campo, pero han visto en documentales o noticias? ¿Cuál creen que es más común, menos común? Las dos son comunes. ¿Nadie? ¿No hay idea de esto, chicos, chicas? Anímense a participar. Ok, sí, no me escucharon. Si lo que ustedes ven en naturaleza pertenece coincide con lo que dice Clement o lo que dice Gleason, o observamos de las dos. A eso iba mi pregunta. Perdón si se entrecortó. Gracias, María José. ¿Qué piensan? Vamos, chicos, chicas, han estado participando bien. Suelten ideas. ¿Ustedes qué creen? ¿Nadie? ¿Algo no quedó claro, chicos, chicas? De repente. De las dos, dice María José. De las dos, en un momento vamos a describir, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de comunidades que nos plantea Gleason y Clemens? Pero en general encontramos de las dos. Y no es que uno sea malo y otro no, sino que hay historias naturales diferentes, ¿no? Vamos a encontrar estos casos donde hay asociaciones
asociaciones muy claras. ¿Se acuerdan del caso de la sabana africana? Yo les hablé de un caso de asociaciones muy importantes en la sabana africana. ¿Quién se acuerda? Y si no se acuerda, vayan haciendo memoria que en un ratito lo vamos a volver a comentar, ¿sí? Hay un ejemplo de asociación muy fuerte, que lo vimos en patrones de distribución, pero tiene que ver con interacciones, ¿no? Ya estamos hablando de comunidades, y es fundamental para la sobrevivencia una con respecto a la otra. A ver, entonces voy a seguir avanzando y luego mencionaremos nuevamente ese ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de comunidades, ¿no? Estamos hablando de lo que es la biocenosis, vamos a poder distinguir comunidades de plantas, comunidades de animales, ¿no? Vamos a poder distinguir comunidades, como les dije, de microorganismos, también hay toda una línea de ecología microbiana, ¿no? Que es comunidades de microorganismos. Y dentro de esto vamos a ver asociaciones, ¿no? Tanto en plantas como en animales y planta, microorganismo, planta, etcétera, ¿no? Vamos a ver ejemplos más adelante de relaciones muy estrechas de interdependencia y otras que no son muy laxas o prácticamente no hay, ¿no? Vamos a ver en el caso de las comunidades vegetales, ¿no? Cuando nosotros vemos especies que están adaptadas más o menos a las condiciones ambientales, ¿no? En ciertos sitios, estas comunidades vegetales las conocemos como formaciones vegetales. Entonces, este concepto ya deben irlo manejando, ¿no? Entonces, la adaptación a los diferentes factores conduce a comunidades vegetales muy características que se conocen como formaciones vegetales. Estas formaciones vegetales van a ser variables en el espacio. Pues vamos a ir viendo, ¿no? Acá a la derecha ustedes tienen lo que son las selvas de altura, no es una formación vegetal, por ejemplo, una selva que le llamamos alta aquí en nuestro país, se refiere a la altitud, no a la altura del tronco del árbol, sino a la altitud donde se encuentra. Es una selva verde, muy húmeda, porque hay bosques, son zonas de neblina, ¿no? Y en algunos casos frías, ¿no? Que contrasta con las selvas. Esa es una forma de clasificar formaciones vegetales, porque depende del sistema de clasificación. Estas selvas altas o de altura contrastan con las selvas tropicales siempre verdes, que podrían ser nuestras selvas de llanura, que son, por ejemplo, las de Madre de Dios, Bajo Nene, ¿no? Iquitos para adentro, esas son selvas de llanura, donde hace más calor, ¿no? Son tierras planas, algunas zonas de hecho son inundables por los ríos, con árboles mucho más altos, ¿no? Algunos sobresalen sobre los demás. Otra formación vegetal es la sabana. La sabana en este caso le ponemos arbolada porque tiene algunos árboles dispersos. La sabana africana es un tipo de formación vegetal, ¿no? Que tiene extensiones muy grandes de pastos, eso es una sabana, con árboles, ¿no? Y arbustos por ahí. Otra formación vegetal es el matorral espinoso, donde lo que predomina son matorrales, pero con ciertas condiciones morfológicas no matorrales que son tener espinas, por eso el nombre. Y otra una estepa, que es una suerte de pastizal con pastos chicos, ¿no? En una zona semiárida. Entonces son formaciones vegetales, ¿no? Por ejemplo, otro en la Amazonía es un aguajal, no es una formación vegetal donde encontramos solamente una especie prácticamente, que es el aguaje, el aguaje. Y en el caso nuestro de los Andes, el hecho de tener la cordillera de los Andes, ya lo habíamos hablado en el capítulo 2, ¿no? Nos permite tener altitudinalmente una gran diversidad de pisos ecológicos y con esto una gran variación climática, ¿no? Esta altitud nos genera una variación climática y esta variación climática una diversidad de pisos ecológicos. En las partes frías, ¿no? Con unas temperaturas muy bajas, ¿no? Tenemos pastizales, son los pajonales de puna, los bosques de queñua o los bosques de cactáceas en la vertiente occidental de los Andes, nuestro lado costero, que se ve el cierro pelado, seco, con rocas y todo, y ahí hay unos cactus, ¿no? Y esto ya es parte de la parte más baja de los Andes.
Entonces, esta cordillera nos brinda, ¿no? Por eso tenemos una riqueza ecológica en esta cordillera. Y esto sucede generalmente en las montañas, pero nuestras montañas son ricas, ojo, en formaciones vegetales porque estamos en los trópicos. ¿Sí? Otra vez, estamos en los trópicos. Son montañas tropicales. ¿Sí? Entonces tenemos más diversidad de especies en estas montañas. Y hay una parte de la ecología vegetal, ¿no? En el estudio de la ecología vegetal, donde nosotros nos centramos en el estudio de las comunidades o la sociología de las plantas. De modo que hay una definición, una clasificación con terminología especial, no específica. Ahora, sociología en términos de relaciones sociales entre individuos de plantas, ¿no? Cómo están relacionadas entre sí, cómo, qué tanto están vinculadas y la repetición de la presencia de ciertas especies siempre se repiten, tiene una denominación en particular. Les voy a presentar brevemente porque para esto hay toda una línea que se le llama la fitosociología. ¿Sí? Esta es de la fitosociología, que de repente alguno de ustedes, entre los forestales o los biólogos, ecólogos, se van a especializar. Entonces, cuando hablamos de noción de asociación, ¿no? Esta noción de asociación que nos hablaba Clemens, por ejemplo, ¿no? Esa asociación donde tenemos plantas que siempre van a estar, ciertas plantas que van a estar siempre juntitas, ¿sí? Entonces, las comunidades de plantas se conciben como tipos de vegetación que se reconocen a través de su composición florística. Esta composición florística tiene que ver con las especies. El nombre de la especie 1, el nombre de la especie 2, ¿no? El nombre de la especie 3 de la planta, ¿no? Composición florística. Entonces, cuando iniciamos un estudio en una comunidad, tenemos que saber qué hay. Entonces, hay que ponerle nombre y apellido a los nombres científicos. Entre las especies que componen una comunidad, algunas son mejores indicadoras de las interrelaciones que otras. Hay unas especies diagnóstico, ¿no? Y estas especies diagnóstico, perdón que me falta un motivo, se utilizan para organizar las comunidades en una clasificación jerárquica en la cual la asociación es una unidad básica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso que vemos acá, ¿no? Este es un bosque donde hay dos especies de Juniperus, ¿no? Que son el enebro o el sabino, dependiendo de la especie, que es Sabina albar, que es Juniperus turífera, y la otra es un enebro, que es Juniperus común. Son dos diferentes. Esta es una y esta es otra. Entonces, estas dos, y no es que sean solamente las dos, porque aquí tenemos hierbas, tenemos unos arbustos más pequeños, ¿no? Se encuentran siempre juntitas. Entonces, vamos a poner así. Siempre están juntitas. Entonces, forman una asociación. Son especies indicadoras de una comunidad vegetal, ¿no? Entonces, son una asociación, son las especies diagnósticas. Dependiendo del tipo de asociación que existe, hay un tipo de denominación, ¿no? Agregándoles sufijos. En este caso se le agregaron, ¿no? Esta es la especie Juniperus turífera, se le puso a esto el turiferae, ¿no? Pero el sufijo, perdón, aquí el sufijo es juniperetum, no el juniperetum, que es una asociación en tipo clase, si mal no recuerdo, ¿no? Acá, asociación, perdón, acá. Hay niveles donde podemos organizar, ¿no? Como clase, como orden, como suborden, como alianza. Esto no tiene que ver con la taxonomía, ojo, esto es diferente. En sociología son categorías que se han ido definiendo, identificando el grado de relación. Dependiendo de si es en clase, orden, suborden, alianza. Subalianza, asociación o subasociación, se agrega un sufijo. En este caso se le da el etum al Juniperetum hemisférico turifera, ¿no? Entonces, esto nos indica que estamos hablando de una asociación. En el caso de otro tipo de asociaciones, donde tenemos tres, por ejemplo, como esta es un fagus, un quercus y una rupia, tenemos quercus
¿no? La asociación, por ejemplo, un Quercus roboris y Fagetea selvática, ¿no? Aquí esta es la que nos va a indicar, acá está la Fagetea, el Querquesetea ilicis, Quercus ilex, no Querquesetea ilis, y la rupia marítima, Rupietea marítima, dependiendo de qué tipo de sintaxón se le llama en este caso, ¿no? Sintaxón. Esta es una muestra de cómo nosotros podemos identificar estas especies de diagnóstico y se le da un nombre en particular agregando estos sufijos. Eso. Pero todo esto es una línea de especialización, ¿no? En la fitosociología. ¿No? Es toda una línea de especialidad de la fitosociología. Entonces, es algo que quería también presentarles en este capítulo. Entonces, son especies diagnóstico que nos ayuda. ¿No? Se utilizan para organizar las comunidades en una clasificación jerárquica, ¿no? En la cual la asociación es la unidad básica. Estas son las unidades básicas. Las especies diagnóstico. A eso se refiere. ¿Ok? Muy bien. Voy a hacer una pausa aquí. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos o de 7 minutos para regresar a las 9:50, ¿sí? Y continuamos con el resto de la sesión. ¿Está bien? Entonces nos vemos, sí, hacemos la pausa y nos vemos en 7 minutos, por favor. ¿Sí? Gracias, chicos y chicas. Regresamos, por favor.
Ya, chicos, volvemos. A ver, entonces, vamos a continuar, ¿sí? Entonces, esto era en cuanto al tema de la fitosociología, es una de las líneas de trabajo en ecología de comunidades para los que se dediquen a estudio de plantas, ¿no? Entonces vamos a continuar con esta parte. Entonces, ¿por qué es importante la caracterización de comunidades? ¿No? Vamos a hablar de varios aspectos de la importancia de las comunidades vegetales. Digamos que esto es lo primero que se evalúa en un estudio de este tipo, ¿no? A ver, voy a grabar a partir de aquí. Recording in progress. Entonces, clasificar la vegetación en comunidades nos ayuda a caracterizar los paisajes. No es cuando uno va a cierta región, lo primero que uno va a ver, antes que animales, insectos, dentro de esos insectos u otros organismos, son las plantas, no es lo que se ve a primera vista. Eso nos ayuda a caracterizar los paisajes. Luego también nos permite comparar entre regiones, ¿no? Podemos ver un bosque tropical húmedo, ¿no? De la Amazonía, de aquí peruana, por ejemplo, y compararlo con un bosque tropical húmedo de Panamá, por ejemplo, ¿no? Un tipo de formación vegetal en una zona cálida, ¿no? Con árboles grandes, con un bosque muy cerrado, y comparar el tipo de especies que encontramos allí, ¿no? Ver cuáles tienen más especies, menos especies, en la presencia de asociaciones, etc. También unas comunidades y la presencia de las comunidades dan una idea de las condiciones ambientales de un lugar, ¿no? Por ejemplo, si yo les hablo de un pajonal de puna, ¿no? Que es una formación vegetal andina, ¿cuáles serían estas condiciones ambientales de tipo físico en esa zona, ¿no? ¿Cuáles serían esas condiciones ambientales? Yo les pregunto, las características físicas que predominan en una zona donde hay pajonal. ¿Quién podría comentar? A ver, chicos, chicas. ¿Están allí para comenzar? ¿Qué tipo de características? Si yo les digo, vamos a ir a una zona de pajonal de puna, ¿cómo se preparan ustedes para ir a un pajonal de puna? ¿Cómo deben prepararse para ir a un pajonal de puna? Porque hay ciertas características físicas que van a ustedes sentir cuando lleguen allá. A ver, ¿cuáles son esas características, esas condiciones físicas? Chicos, chicas. A ver, Samira. El clima es frío. El clima es frío. ¿Qué pasa con la radiación solar? A ver, no sé si Samira o alguien. Si no me equivoco, es más o sea, es como un clima muy seco. Es muy seco, hay poca humedad porque estamos en una zona muy alta. Nos recuerden que la humedad va disminuyendo a medida que subimos, no hay la atmósfera. Y estoy viendo aquí en el chat también. María José dice, y Diana. Diana, la temperatura, María José, hay mucha radiación, ¿no? Entonces, las temperaturas van a ser muy cálidas en el día, van a ser muy frías en la noche, recuerdan. Y la radiación, dice María, es muy alta, ¿no? Hablábamos de esto en el capítulo 2, cuando uno está en comunidades o en localidades de altura,
se quema mucho más rápido, ¿no? Y es otro tipo de quemarse, un sentir como agujas, ¿no? Entonces, si hablan de pajonal de puna, por eso tienen que ir abrigados por ahí mismo, ¿no? Hay que ir abrigados porque hace mucho frío, ¿no? Entonces, esas son las condiciones, dentro de las ambientales, las físicas que nos vienen a la mente. Otras condiciones ambientales de pajonal de puna puede estar relacionado con el tipo de animales, ojo, que encontremos allí, ¿no? ¿Qué animales podríamos encontrar en un pajonal de puna? De repente hacia el sur, ¿no? En Ayacucho, ¿qué tipo de animales encontraríamos? Es lo que nos viene a la mente cuando pensamos en una formación vegetal, ¿no? ¿Qué animales podemos encontrar en Ayacucho que son emblemáticos? Ya hemos hablado de esos antes, que es parte de estas condiciones ambientales que relacionamos con el hecho de que hay un pajonal de puna. ¿Qué animales, por ejemplo? A ver, chicos, chicas. ¿Qué animales encontraremos en un pajonal de puna? Claudia. La vicuña. La vicuña, ¿no? Entre los silvestres encontramos a la vicuña. Entonces, parte de estas condiciones ambientales, ¿no? La presencia de herbívoros de ese tipo, ¿no? Gato montés en esa zona, no sé si hay gato montés, vizcacha, ¿no? Vizcacha, ¿qué más hay? Pumas, ¿no? Pumas hasta cierto punto vamos a encontrar pumas, ¿no? Esas son condiciones ambientales. Si yo les digo, a ver, van a ir a la costa norte, ¿no? A ver los bosques, la formación vegetal de bosques de llanura, bosques, a ver, sería un bosque de algarrobo, ¿sí? Un bosque de algarrobo en la costa norte. ¿Cuáles serían esas condiciones ambientales que nos vienen a la mente? A ver, ¿qué se vendría a la mente? ¿Cómo van preparados, digamos, ¿no? A la costa norte, a Piura, por ejemplo, a Piura, ¿no? Que tiene la mayor extensión de bosques de ese tipo. ¿Cómo va a ser esas características físicas? A ver, Samira. Hace más calor y bueno, es una zona árida. Hace más calor, es una zona árida donde llueve poco, ¿no? Llueve poco. Brigitte también dice lo mismo. Entonces tenemos, ¿no? Tenemos que esto es parte de lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de este tipo de formaciones vegetales, ¿no? Entonces, sal, sal, sal. Déjeme un ratito acá. Y aparte en esta zona podemos encontrar una serie de aves, ¿no? Una serie de insectos, entre todas otras condiciones que son típicos de esa zona, ¿no? Por ejemplo, los bosques de chongoyape, hay oso de anteojos, hay pavali blanca, es un poco más, es cálido, no más seco, ¿no? Entonces todas esas condiciones ambientales nos vienen a la cabeza cuando pensamos en una formación de bosque seco, ¿no? O bosque de algarrobo, bosque estacionalmente seco, ¿no? A eso se refiere esto. Luego, ¿no? Nosotros, el conocer las comunidades, ¿no? Porque es importante clasificar la vegetación en comunidades, esto nos permite hacer una cartografía. Y los famosos mapas de vegetación, ¿no? Uno en un trabajo, ahora hay muchas herramientas para el análisis espacial, ¿no? Y una de las cosas que analizamos mucho, tanto los ecólogos como los biólogos, y los meteorólogos entran allí en evaluar los cambios en el clima producto o los tipos de clima que pueden haber también y cómo se relaciona con la vegetación, son estos mapas, ¿no? Con sistemas de información geográfica. Entonces hacen las cartografías para ver qué tanto porcentaje de un área está cubierto por un matorral o un bosque o chacras de producción, ¿no? O un pastizal, etc. Entonces, hacer esta cartografía es importante. Nos permite hacer comparaciones o nos sirve, ¿no? Como información base para estudios aplicados, ¿no? Las líneas de base de biodiversidad, los estudios de impacto ambiental, requieren, por ejemplo, caracterizar las comunidades vegetales que encontramos en un paisaje, ¿no? Desde un gran paisaje tenemos muchas comunidades vegetales. Cuando va a haber un proceso de algún estudio, bueno, va a entrar, por ejemplo, a una carretera, o van a hacer una extracción minera, o van a hacer una exploración petrolera, ¿no? Hay que hacer a los estudios de impacto ambiental, hay una pauta que marca que hay que hacer una línea de base,
para ver qué cosa hay en esa zona, y lo primero que uno evalúa es la vegetación, ¿no? Entonces hace un estudio de la vegetación, qué cosa hay, qué tanto hay de cada especie, ¿no? Etcétera. Y luego, ese es en un momento 1, y luego en un momento 2, uno va a comparar los impactos, ¿no? O se proyectan los impactos de la actividad extractiva o la actividad que va a modificar ese paisaje, y dentro de ese paisaje, ecosistemas y sus comunidades, ¿sí? Entonces, podemos variaciones en el tiempo, ¿no? Tanto por actividades de tipo extractivas, pero también actividades o procesos naturales, ¿no? Un área protegida, ¿no? Debería tener por lo menos su levantamiento de información de lo que hay en ese momento, y se monitorea, ¿no? Lo que hacen los guardaparques es monitorear cómo están las condiciones del área protegida, y se va reportando y se toma un registro, ¿no? Si se tiene un punto de partida, se puede saber el estado de conservación de un área protegida y cómo esta se mantiene, mejora o empeora, ¿no? Entonces son varias las aplicaciones de poder estudiar las comunidades vegetales. Muy bien. Entonces, volviendo a la definición de lo que son comunidades, ¿no? Las comunidades tienen ciertas características. Entonces, son de tamaño variable, rara vez están aisladas, tienen la capacidad de autorregularse y pueden recuperar su estado después de que hay una perturbación. Siempre hasta cierto punto, ¿no? Porque hay lo que se le llama los puntos de no retorno, o que cambia de estado una comunidad dentro de un ecosistema. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, ecosistemas, ¿sí? Y están compuestas por varias especies en una sola área, ¿no? Pueden ser comunidades abiertas o cerradas, ahorita vamos a ver qué cosa es esto. Y los límites pueden ser claros o a veces no son muy claros. Esto no lo puse aquí, pero vamos a ver, ¿no? Esto es importante. Pueden ser límites claros o difusos. Por ejemplo, esta foto que está aquí abajo es de los bosques de Guajasonene, en Madre de Dios, y el límite con las pampas del Jito. Esto es claramente el límite de una comunidad vegetal tipo bosque, y esto es un pastizal, una pradera, ¿no? Son pastos con árboles. Entonces, si a alguno de ustedes les toca verlo, alguna vez me ha tocado estar aquí en este borde, entonces uno camina y de pronto el bosque es muy cerrado y de pronto se abre completamente y ve las pampas, ¿no? En la pradera. Entonces, en este caso los límites son muy claros. Por otro lado, hay límites difusos. No sé si alguno ha hecho el trayecto desde Lima hasta la selva central. ¿Alguien ha hecho alguna vez ese trayecto? Y sobre todo cuando cruzan Ticlio, ¿no? Cruzan Ticlio y van bajando, se va viendo cómo cambia la vegetación, las comunidades vegetales. Pero no hay un límite claro entre dónde termina uno y comienza otro, ¿no? Sino que hay transiciones. Estos ecotonos que hablábamos en el capítulo de individuo, ¿no? Esos ecotonos se encuentran entre comunidades que no tienen estos límites claros. ¿Alguno ha hecho este trayecto alguna vez, chicos, chicas? Que llega hasta la selva central, pasando por Ticlio. ¿Nadie ha hecho ese viaje todavía? Si no, lo van a hacer en la carrera de todas maneras. Entonces se ve desde los pajonales, ¿no? La parte más alta, va cambiando porque gradualmente van apareciendo arbustos, no es abrupto, ¿no? Porque a medida que baja, la vegetación se hace cada vez más grande, más alta, porque la temperatura aumenta, entonces es lo que necesita una planta para crecer más, aparte de la radiación, ¿no? Y cada vez que bajamos, ¿no? La vegetación se va haciendo más alta, de arbustos pasamos a arbolitos, luego árboles grandes, y así, hasta llegar al llano amazónico. En ese paso no se ve el cambio, ¿no? Se va de arbustos a árboles, llegamos al bosque, a la selva alta, ¿no? Y de ahí cuando bajan a la selva de llano. Pero no hay un corte entre uno y el inicio de otro. Los límites no son tan claros, ¿sí? No son tan.
Entonces aquí viene estas definiciones de lo que son los tipos de comunidades, ¿no? Vamos a ver estas comunidades que son cerradas, que se refiere a estos límites precisos, lo que estaba hablando yo previamente, donde tenemos estos ecotonos abruptos, prácticamente termina uno y comienza el otro, como en el caso de las Pampas del Hit y el Parque de Guaguasó-Nene, que es un bosque tropical húmedo. Y en esos, pero también son casos donde vemos asociaciones claras, ¿no? De grupos de especies que siempre están juntas y presentes, estas especies diagnóstico. Entonces, para ser cerrada también debería tener estas asociaciones fácilmente distinguibles. En el caso de las comunidades abiertas, tienen límites poco definidos, ¿no? Como lo que les mencioné en este paso de Ticlio hacia abajo, cómo van cambiando las comunidades vegetales. Estas son comunidades abiertas. El pajonal y el matorral son abiertas porque no hay un límite claro. Y hay poco o nulas asociaciones visibles. No se ve como en el caso de las comunidades cerradas. Y antes de pasar eso, si se dan cuenta, esto tiene que ver con lo que nos decía Clemens en cuanto a comunidades cerradas, y en comunidades abiertas los que nos decía Gleason, ¿no? Lo que nos decía Gleason. Entonces, en la siguiente, ¿no? Lo que vemos es, tenemos en las abiertas, vemos la unión aleatoria de especies, ¿no? Entonces las especies se van a presentar, pero no hay necesariamente una interdependencia de la presencia de uno en función a otra especie, ¿no? Como sí ocurre en las reglas donde vemos asociaciones, ¿no? Donde lo que vemos son comunidades que se forman por patrones repetibles, ¿no? Entonces tenemos 3 especies, 4, 5 que siempre están presentes, y donde además de que siempre estén presentes juntas, hay una secuencia de añadido de especies. ¿A qué se refiere esto? Aquí es donde voy al ejemplo que vimos en el capítulo anterior, ¿sí? Cuando hablábamos de estas 2 especies, en el caso de patrón de distribución, ¿no? Que tenía que ver más con una distribución agregada, donde teníamos un arbolito y un arbusto abajo, ¿no? Donde este arbolito era una acacia, el que se comen las jirafas, ¿no? Y este es un eucleo. Entonces, cuando se hace un trabajo, si que uno quiere restaurar una sabana africana, ¿no? Y quiere volver a recuperar los árboles, la vegetación, no solo las hierbas, árboles y arbustos, hay que empezar a hacer una reforestación. Ahora, pero ya hemos dicho, ¿no? Es importante la secuencia de añadido, cuál va primero y cuál va después. Naturalmente, y yo les conté, ¿cuál deben ustedes plantar primero? ¿La acacia o la euclea? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda cuál debíamos poner primero? ¿La acacia o la euclea? ¿Y por qué? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué cosa le brindaba la acacia al arbustito que está abajo, la euclea? ¿No? Y entonces, cuando hagamos la reforestación, ¿cuál debe ser primero? María, adelante. Primero sería la aclasia y después la euclea, porque le brinda sombra y así que le da un poco de humedad a esa parte de tierra que protege para que pueda crecer la euclea Así es. hasta llegar a su madurez, ¿no? Así es, gracias María. Entonces lo que tenemos es, en este caso, como en muchas especies de zonas áridas, pero también en otras zonas no tan áridas por otras características, ¿no? La acacia le brinda, ¿no? Esta sombra que nos dice María, ¿no? Al suelo, donde este suelo va a tener mejores condiciones de humedad, ¿no? Entonces mejores condiciones también de materia orgánica, de nutrientes, temperaturas más bajas, que permiten que crezca la euclea, que es el arbustito. Esta era una interacción de la que vamos a hablar en este capítulo, que es la de facilitación, ¿no? La de facilitación
donde es un tipo de mutualismo, que vamos a hablar también más adelante, se le llaman especies nodrizas, donde la primera que se debe incorporar y que naturalmente es el proceso que ocurre es la acacia y luego la euclea, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la secuencia de añadido, porque si ponemos primero la euclea, esta se va a morir, porque es demasiada luz, demasiado sol, demasiado calor, ¿no? Y entonces puede que germine, pero la plantita no va a durar mucho y se va a morir, ¿no? Esta acacia le permite que la planta germine, crezca y se establezca completamente, ¿no? Por eso hay un grado de dependencia muy fuerte. Entonces, y luego vemos patrones determinísticos en términos de que hay siempre la presencia de varias especies juntas, pero producto de un proceso de coevolución, ¿no? De relaciones evolutivas comunes, interacción común y requerimientos desarrollados de forma común, que hace que se encuentren siempre presentes estas especies y que haya un máximo de especies en estas asociaciones. ¿Ok? Entonces, esto es parte de cómo se forman las comunidades, aleatoriamente o debido a las reglas de asociación. Esto es bien importante en el caso de que queramos hacer procesos de restauración ecológica, como les digo, ecológica, porque en el caso de las que tienen unión aleatoria, uno puede saber, ya tenemos X especies, teníamos 30 especies en un bosque tropical húmedo, como en el caso del mono araña, por ejemplo, ¿no? 100 especies de árboles, entonces ya lo que hacen más bien los investigadores es sembrar las 100 especies. ¿Hay algún orden en esas especies? No había ningún orden, no se menciona en el video, porque en estos bosques no suele haber un tipo de orden o asociaciones de este tipo, ¿no? En una hectárea pueden tener 100 árboles, 100 especies diferentes, un montón de especies. En esos casos, lo que importa es saber qué especies hay, ¿no? Para la restauración ecológica. Pero cuando son asociaciones, se requiere seguir las reglas de la asociación. Identificar los patrones, ver cuál hay que añadir primero y cuál después, y bueno, y saber que esto viene de un proceso natural largo de evolución, entonces por eso tienen que establecerse así, si no, no van a recuperar el ecosistema, no lo van a recuperar, ¿sí? Lo que yo les conté también en esa parte es un ejemplo de unos colegas, y me tocó apoyarles en eso, mexicanos, donde establecieron una plantación de una especie, ¿sí? de agaves, que son agave del tipo familia del agave del tequila, donde siembran, ¿no? La comunidad que producía este mezcal, se llama un mezcal, ese licor,